Buenas noches, estudiantes del grado sexto. Nuevamente por aquí brindándoles una pequeña orientación del taller de química de la fase 6. Es un taller sencillo y aquí vamos a aclarar los conceptos para que lo puedan realizar sin ninguna dificultad. La temática es clasificación de los compuestos químicos. Hay diversas clasificaciones debido al nivel académico que estamos viendo del grado sexto. Vamos a mirar la clasificación inicial sin entrar a mirar conceptos más avanzados que pueden resultar de la clasificación de los compuestos químicos. Entonces, el objetivo de la clase es brindar una explicación para la enseñanza de los principales componentes de la materia, clasificándolos en compuestos químicos puros y mezclas, dirigido, repito, al grado sexto. Clasificación de los compuestos químicos. Hay dos clasificaciones grandes que son compuestos orgánicos y compuestos inorgánicos. Los orgánicos químicamente son los que contienen el átomo de carbono como elemento principal combinado con otros elementos, como el hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre. Ejemplo, pues las proteínas, los carbohidratos, lípidos, ácidos nucleicos, entre otros, que son los componentes principales de todo ser vivo. Nosotros tenemos proteínas y esas proteínas están conformadas por la unión del carbono con estos elementos químicos. Y también aparecen los compuestos inorgánicos, que son aquellos que no contienen carbono como elemento principal y están formados por diversos elementos químicos. Ejemplo, el fluoruro de litio, el agua, entre otros. Y estos elementos compuestos inorgánicos se dividen en sustancias puras y mezclas. Una explicación fácil de esto, pues a veces en la casa se nos pide que separemos los residuos orgánicos e inorgánicos. ¿Cómo sabemos que son orgánicos? Pues sencillo, los que usted coloque a combustión, es decir, los que usted queme y le generen como residuo carbón, son orgánicos, y los que usted no pueda quemar, que no realicen combustión, son inorgánicos. Ejemplos, si tenemos los residuos de la cocina, cogemos un pedazo de una cáscara de uva, la colocamos en una vela, ¿qué obtenemos? Residuo carbón. Pero si yo coloco un pedazo de vidrio, ¿sí?, en la vela, pues no me va a producir carbón, no va a realizar combustión porque la temperatura que produce la vela no es la suficiente como para poder fusionar el vidrio, ya no alcanza a deformarlo ni a que este cambie de estado de sólido a líquido. Bueno, entonces esa es la explicación. Entonces miramos que los compuestos inorgánicos se dividen en sustancias puras y mezclas. Para efecto de la clase, pues el tiempo es corto y se debe utilizar temáticas cortas, vamos a hablar de mezclas en esta clase. ¿Qué son las mezclas? Son uniones físicas, caseras, que estas sustancias se unen en proporciones variables. La estructura de cada sustancia no cambia y sus propiedades químicas permanecen constantes, lo que hace posible separarlas por medio de procesos físicos. Un ejemplo es el agua y la arena. Cuando usted mezcla el agua y la arena, ¿sí?, usted los puede separar por medio de un proceso físico de filtración. Si usted tiene en un beaker, en un vaso de precipitados, agua y arena, y utiliza un filtro, obviamente la parte sólida se va a quedar en ese filtro y va a pasar el agua. Esto lo podemos mirar en la casa cuando se está preparando el jugo, ¿sí?, que para separar las pepas que son sólidas del jugo, en la casa siempre se utiliza un colador, un filtro que cumple esa función de separar las sustancias sólidas de las líquidas.
En las mezclas se puede observar que una sustancia se encuentra en mayor proporción y es conocida como la fase dispersante, mientras que otra sustancia se encuentra en menor proporción y se denomina fase dispersa. Bueno, estas mezclas se clasifican en homogéneas y en heterogéneas. Homo significa igual y hetero diferente. Mezclas homogéneas son mezclas que tienen la máxima fuerza de cohesión entre sus componentes. Las partículas de la fase dispersa son pequeñas y se distribuyen uniformemente en la fase dispersante. También se conocen como soluciones, ejemplo el agua con sal, donde el solvente sería el agua, es el que está en mayor cantidad, y el soluto, que está en menor cantidad, sería la sal. Por regla, siempre el solvente es el que se encuentra en mayor cantidad y el soluto se encuentra en menor cantidad. Aquí podemos observar en la parte inferior ejemplos de mezclas homogéneas, ¿sí? Ejemplo, miramos solución de sólido sal en líquido agua. Cuando se mezclan, ya usted no puede distinguir la sal del agua, mira una sola fase. Lo mismo cuando le agrego azúcar, ¿ya? Eso es una mezcla homogénea. Y la mezcla heterogénea son mezclas que tienen una fuerza de cohesión menor entre sus componentes. Las partículas de la fase dispersa son más grandes en comparación con las soluciones. No se distribuyen de manera uniforme, lo que hace posible distinguir a simple vista sus componentes. Un ejemplo es la combinación de agua y aceite, tal como se muestra en la figura. Entonces miramos aquí en esta figura cómo en la mezcla de agua y aceite se observan dos fases. ¿Cuáles fases? Una fase el aceite y otra el agua. Entonces podríamos decir que la diferencia entre una mezcla heterogénea es que se observan las fases. Por ejemplo, miramos esta ensalada de verduras. Hay muchas fases ahí. Miramos el tomate, miramos la cebolla, lechuga, etcétera. No se encuentran bien mezcladas, no se puede distinguir fácilmente los componentes de esta mezcla. Lo mismo las monedas en el agua, yo puedo ver las monedas y puedo ver el agua, y aquí hay dos fases. En la mezcla de aceite y agua hay dos fases, arena y agua hay dos fases, y aquí en la ensalada de verduras hay un número indeterminado de fases, ¿ya? En cambio, en las mezclas homogéneas, como su nombre lo indica, homogénea, una mezcla igual, una mezcla que no se puede distinguir los componentes, ¿sí? Como un perfume. Perfume es una solución de aceites esenciales, de fenoles, en líquidos alcoholes, ya que se unen, están dispersos, pero yo no puedo saber cuál es el alcohol y cuál es el aceite esencial. Bueno, vamos a mirar un video donde nos explica cómo, qué características tienen las mezclas homogéneas y las heterogéneas. Hola, en este video mostraremos las mezclas. Por otra parte, se dice que cuando la mezcla de una sustancia muestra diferentes fases, es una mezcla heterogénea.
Bueno, vamos a hacer una retroalimentación, recordando que hay dos tipos de compuestos. Los compuestos químicos puros, que están formados por átomos del mismo elemento, por ejemplo el oro, cuyos átomos son de este elemento químico. Ahí miramos un lingote de oro. La mezcla heterogénea, sus componentes se ven a simple vista y no reaccionan al mezclarlos, como esta ensalada de frutas. Una mezcla homogénea, como este de chocolate, donde hay leche, polvo de cacao, etcétera, y no podemos diferenciar lo uno de lo otro. Observamos una sola fase. Y un compuesto químico, pues que son la unión de dos elementos químicos, ejemplo, el agua, que está formado por hidrógeno y oxígeno. Bueno, esta es la base para responder el taller que voy a explicar a continuación, cómo realizar dicho proceso. Bueno, entonces esta misma teoría la van a encontrar escrita acá en el taller, pues para las personas que de pronto no tienen facilidad o acceso a la virtualidad. Bueno, la primera es analizar y clasificar los tipos de mezcla y escribo si es homogénea y heterogénea según corresponda, ¿ya? Voy a tomar esta, la gasolina con el agua. Pues usted no tiene que coger en la casa gasolina y mezclarlo con el agua, no. Simplemente usted se imagina qué ocurriría al mezclar esas dos sustancias. Entonces, si yo cojo gasolina y agua, son dos sustancias inmiscibles, es decir, que debido a las características químicas, la gasolina es una sustancia química apolar y el agua es polar, por eso químicamente no se mezclan y se va a poder observar las dos fases. Entonces acá la clasificarían como mezcla homogénea. Pero bueno, ¿qué pasa si mezclo el alcohol y el agua? ¿Observo una sola fase o observo dos fases? Entonces ahí tienen que responder eso nomás. El petróleo, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Le observan varias fases o observan una sola fase? Esas son preguntas de observación y con eso responden acá. Acá donde dice preparar una mezcla homogénea y describo sus componentes. Entonces, no es hacerla, no es que usted en la casa tenga que coger y hacer como en el video que miramos anteriormente. Simplemente es que usted se imagine, haga el ejercicio mental de imaginarse de cómo preparar una mezcla homogénea, qué componentes utilizaría. Y acá en el lado derecho, en este cuadrito, pues hace un dibujo ya de esa mezcla, de cómo le va a quedar. Y lo mismo para la sustancia heterogénea, ¿ya? Es decir, cómo hago una mezcla con varias fases, qué le agregaría, qué le echaría, y acá realizo un dibujo en este cuadrito de la derecha. La cuarta, escribir 5 ejemplos de mezcla homogénea, 5 ejemplos de mezcla heterogénea que se preparen diariamente en mi casa. Ahí les doy una pista, la cocina es el mayor laboratorio químico de la casa. Muchas cosas se preparan ahí. De hecho, como saben, la química se descubrió con la invención del fuego, tratando de preparar alimentos para la supervivencia del ser humano. Entonces, ahí pueden encontrar muchas reacciones químicas que ocurren en la cocina, con los productos agrícolas, en la construcción, pues, se utiliza una mezcla, por ejemplo, para construir losas de concreto, se utiliza un mortero de agua, cemento, piedra, etcétera. ¿Ya? Completa el siguiente cuadro indicando diferencias entre mezclas homogéneas y heterogéneas. Entonces, pueden tomar dos tipos de mezclas y compararlas y escribir en el cuadrito. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero y se encuentren muy bien y que este video haya sido de su agrado. Hasta la próxima. Hasta luego.